Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Inmigrar con Ana. Hoy, como cada lunes y viernes, ha pasado una semana más. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. ¿Tenéis esta sensación también de que el tiempo vuela? Porque nosotros sí, al menos aquí en España. Tenemos tres noticias muy importantes de las que queremos hablar con todos vosotros y son noticias que realmente merece la pena saber, merecéis conocerlas para saber un poco mejor cuál es la situación aquí a día de hoy. La primera noticia es sobre las protestas en el sector de hostelería. No son protestas como tal que salen a las calles, ¿vale? Pero son protestas así silenciosas que aún así dan a entender de que algo no les gusta. Por cierto, luego vamos a hablar de otras protestas también, pero lo más importante es que hoy es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas aquellas que nos están viendo aquí en el canal, que nos seguís por redes sociales, en nuestros clientes, todos aquellos con los que tenemos trato a diario. Muchísimas, muchísimas felicidades y espero que este día lo paséis muy, pero que muy bien con cosas positivas y buenas noticias. Aquí en España realmente no se celebra tanto, pero sobre eso hablaremos en la última noticia de hoy. Veréis cómo se celebra aquí el 8 de marzo. Pero la primera noticia es la primera y es sobre el descontento, el desconcierto en el sector de hostelería. Sabéis que es un sector muy complicado, es un sector muy competitivo, es un sector donde hay muchos problemas a la hora de la justicia, de cómo se deberían pagar las horas, qué tipo de contratos se hacen, si se pagan horas extra, no se pagan, cuántas horas extra haces sin que realmente lo tengas en el contrato puesto, qué te obligan a hacer, ¿no? Cómo reparten las propinas, las condiciones laborales. Son muchas cosas que no están bien. Por eso cada vez menos y menos personas de aquí pues quieren trabajar en ese tipo de sectores, al no ser que no les quede otra alternativa. ¿Qué pasa? Una de nuestras ministras, la principal, Yolanda Díaz, ha lanzado un mensaje a todos los que están aquí en España abiertamente, que tiene pensado rebajar las horas de apertura de hostelería. A día de hoy, lo que está pasando básicamente, en palabras simples, es que el cliente manda, hay más o menos un horario de apertura definido, ¿no? Porque legalmente lo tiene que haber. Pero si viene una mesa muy, muy grande y el propietario ve, oye, yo me puedo ganar aquí mucho dinero, va a quedarse él, o mejor dicho, incluso él se puede ir a casa, pero va a dejar trabajadores ahí hasta que no se vaya a la última mesa. Si eso significa que puede ganar dinero y que lo va a ganar, lo va a hacer. Le da igual que son horas extra, le da igual que no va a dar casi ni un duro a esos trabajadores después, o le va a dar muy, muy poquito. Les da igual que al día siguiente tienen que volver y no van a tener suficientes horas entre jornada y jornada para descansar. No digo de todo el mundo, ¿vale? Hay empresas honradas, hay empresarios honrados, pero los hay no tanto. Y son, por desgracia, más de la mitad seguramente los que no están haciendo las cosas nada bien. ¿Qué pasa con esto? Pues después de que saltara esta frase de que van a hacer cerrar los negocios antes de la 1 de la madrugada, obviamente a los sectores no les ha sentado nada bien. Nuestra zona de Benidorm, por ejemplo, que es una de las zonas más turísticas de toda la Costa Blanca entera, también se ha revelado, han dicho que van a protestar como esto siga, como esto vaya hacia adelante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos diferente tipo de turismo y según de dónde venga la persona, tiene diferentes horarios. Por ejemplo, los extranjeros suelen comer más temprano y cenar más temprano. Los españoles o los que ya viven aquí durante mucho tiempo y están acostumbrados también comen más tarde y cenan más tarde. Y en verano, cuando hace muchísimo calor, cuando no puedes comer nada decente durante el día porque no te entra con el calor que hay, por la tarde, noche, mejor dicho, es cuando realmente puedes permitirte algo de comida bien, porque de otra forma, con tanto calor que hace, la sensación de temperatura que hay, es que es inhumano. No apetece una comida copiosa, ¿no? Pero por la noche, tal vez sí. Salir a la terraza, disfrutar cuando sobre todo va bajando el calor. Y muchos piensan que si se cierra a la 1, ¿qué opciones le da para el negocio? Perdería como mínimo un 15% de todos los clientes que tiene, porque más de un 15% vienen y se quedan a esas horas, hasta la 1 o incluso un poquito más.
Entonces creen que perderían. Los ministros lo explican como una medida drástica y desesperada para ayudar al sector, que no haya horas extra, estas que obligan a hacer a los trabajadores, para que haya más conciliación laboral y familiar, para mejorar las condiciones de los trabajadores de hostelería. No creo que vaya a funcionar, sinceramente, y de hecho muchos están de acuerdo. Tenemos una persona mítica, un camarero, una persona que se dedica a redes sociales y tiene un nick de Soy Camarero en Twitter, que es de aquí, de nuestra comunidad valenciana, y siempre pone todas las penurias, todos los problemas que sufren en ese tipo de sector, lo plasma en las redes sociales. Y tiene mucha razón, siempre tiene razón en todo lo que dice, todo lo que cuenta. Por lo tanto, hasta él dice que esto nos servirá. Lo que tendríamos que hacer es inspecciones sin adelantarlo, sin decirlo, inspecciones graves, serias a los diferentes establecimientos. Sí es cierto que no podrán hacerlo tan rápido porque falta trabajadores también para inspección, pero poco a poco sí, cuando corra la voz que están haciendo las inspecciones, incluso sin que vaya a venir el inspector, ya mejorarán las cosas porque tendrán mucho miedo de ser sancionados o de tener problemas. Este sí es una solución válida. Rebajar el horario. Aquí la gente está acostumbrada a ciertas cosas. Puede perjudicar muchísimo el sector de hostelería. Yo entiendo que es por el bien de trabajadores, pero se puede hacer cosas mucho mejores para realmente mejorar la calidad de las condiciones laborales en este sector. La siguiente noticia es sobre algo muy curioso, pero a la vez un poco desagradable, sobre los robos en España. ¿Qué tipo de productos, y además son robos de supermercados, qué tipo de productos se lleva la gente desde diferentes tipos de supermercados? Puede ser una cadena grande, un supermercado local del barrio, lo que sea. ¿Qué se llevan? Hay un patrón muy característico en diferentes partes de España, y aquí lo podréis ver en la pantalla ahora mismo. Según qué parte de España es, pues hay ciertas cosas que la gente roba más, destaca entre todos los productos de estos mismos supermercados. Por ejemplo, hay muchísimas zonas de España, incluida la nuestra, la Comunidad Valenciana, donde lo que más se roba es el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el precio está por las nubes. Si antes tú podías hacerte patatas a lo pobre, que son patatas hechas a fuego lento en aceite de oliva, ahora eso no son patatas a lo pobre, son patatas a lo rico, porque estás echando aceite de oliva y aceite de oliva está carísimo a día de hoy. En muchos supermercados han puesto incluso alarma en los botes, en la parte de arriba, han puesto incluso alarmas o los han puesto en las cajas, pero es que la gente se lo lleva unas garrafas y botellas. Es increíble lo que está pasando, pero a veces es por desesperación, otras veces es como medio de protesta de todo lo que está sucediendo en el país. Y tercera opción, pues seguramente sea por negocio, sea por revenderlo después en algún lado, por el precio, digamos, un poco más barato o lo que sea por mitad de precio, pues cualquier cosa de esas tres posibles razones, probables razones, se me ocurren en estos casos. Si tenéis alguna más, escribidla aquí en comentarios. Pero no solo aceite de oliva, hay zonas donde también roban botellas de alcohol, las hay muchas menos que de aceite de oliva, pero también las hay. Hay zonas donde roban cuchillas para afeitar, curioso producto para robar, pero hasta tal punto que es el número uno que se roba en esta zona, que es al sur de España. Y también tenemos ibéricos, jamones y algunas otras cosas que se roban en otras ciertas zonas. ¿Qué la gente que hace? Pues aprovecha el despiste de los trabajadores y salen, incluso si suena la alarma, salen corriendo, les da igual todo y se llevan lo que pueden. Obviamente no vuelven después al mismo supermercado, eso también es cierto, así que no suelen operar en la zona donde vivan, donde les puedan conocer, se desplazan a otras zonas, pero la gente lo hace. Y es algo, por un lado, curioso en observar, pero por otro lado muy triste porque todos aquellos que no lo hacen por ganarse el dinero, sino para proveer a su familia, es una situación muy triste que la gente está obligada a hacer esto para o bien sacarse un dinero extra para alimentar a su familia o bien para usarlo ellos mismos porque de otra forma no pueden acceder
a estos productos ya, porque los precios o son muy caros o en general su situación económica es relativamente complicada. Por lo tanto, ya supermercados ponen alarmas a aceite de oliva. Otros lo ponen pues a productos tipo ibéricos, jamones, alcohol más caro que suele estar cerrado en un escaparate. Otros ponen incluso para cosmética, es que para todo, para helados incluso ponen. Es una locura, es una auténtica locura. Veremos a ver cómo evoluciona todo esto. La última noticia que os quiero compartir tiene algo que ver con hoy, que es el día 8 de marzo. Es un día tan soleado, tan bonito, es un día que se celebra de forma muy diferente en cada país del mundo. Sé, por ejemplo, que algunas ciudades de Alemania, creo que Berlín, donde vivía yo, ahora mismo es un festivo, nadie trabaja. Corregirme si alguien nos ve de ahí por casualidad, pero creo que ahí no es un día laboral. En otras partes de Alemania sí lo es un día normal y corriente, solo que se celebra, pero no es un festivo. Aquí en España hay zonas donde es algo más internacional, los habitantes, y obviamente pues salen a comer, a cenar, les hacen algún regalito especial, flores, bombones, no sé, pues algo agradable, ¿no? Aquí en España, sin embargo, ese día no es algo tan común como para decir, ay, cariño, buenos días, feliz día de la mujer o a tu hija, no es algo tan habitual. Ese día aquí en España las mujeres salen a manifestarse. Salen a manifestarse, por ejemplo, en Alicante, esa es la foto del año pasado de la manifestación. Lo harán este año igual, pero por la tarde lo están haciendo. Y las mujeres salen pues a seguir luchando por sus derechos, salen a decir todo en lo que no están contentas todavía, lo que quieren lograr. Se juntan, pasean por las calles con pancartas, con las camisetas, sobre todo a día de hoy es sobre la violencia, violencia doméstica, la violencia que existe en las parejas, por lo que muchas mujeres pierden vidas. Últimamente hemos visto muchos casos también en nuestra zona y es algo muy triste. Y lo más triste es que estas mujeres llaman a la policía, piden ayuda, pero después cuando llega el momento de denunciar, no lo hacen. Y dicen que no pasa nada, no pasa nada, da igual, ya la he perdonado y vuelven. Y este suele ser el momento cuando su vida tristemente se acaba. Es una situación tremendamente complicada. No deberían pasar cosas así, ni entre mujeres y hombres, 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 mujeres, mujeres, no debería pasar ese tipo de violencia. Pero sí que existe porque a algunas personas pues se les va la olla o se medican, tienen trastornos, tienen problemas por consumir estupefacientes, por cualquier cosa. Estas cosas pasan, aunque no deberían. Y las mujeres salen también, de hecho, vestidos de color así morado, que es contra la violencia de género, salen a las calles. No solo por eso, tengo aquí alguna otra temática, digamos, de estas protestas en contra de la violencia, por la igualdad, en contra de los vientres de alquiler, también es una temática es como abrir un melón, va a haber de todo, diferentes tipos de opiniones. También cuidados y conciliación de vida familiar y laboral, porque muchas mujeres, aunque por ley digan, sí, tú tienes derecho de reducir tu jornada, por ejemplo, tener una hora para ir a dar el pecho a tu hijo, a casa o lo que sea, o saca leches en el trabajo, pero tienes una hora, ¿no? Para hacerlo. O tienes un horario más reducido o puedes tener horario mejor para poder recoger después tu hijo de la guardería, del colegio, lo que sea. Pero en práctica las empresas a muchas les da igual y tienes que pelearte con los dientes para que te den lo que tú pides. Y aún así a veces no lo están consiguiendo. También, por ejemplo, las trabajadoras en el sector de sanidad, hay una brecha histórica de igualdad ahí. El sector de educación también la mayoría son mujeres por estadística y tampoco se les permite mucho conciliar la vida familiar, la vida laboral. Muchos sectores están sufriendo de eso. Obviamente la mujer es sobre la que recae cada vez menos, cada vez hay más papás también que cogen las riendas, pero aún así, en la gran mayoría de los casos, las mujeres somos las que llevamos el mayor peso, tanto físico como mental, de las cosas. Tenemos que recordarnos de
tutorías, de que a los niños les toca la vacuna, les toca ir ahí, la revisión, les toca el médico, ese día tengo que hablar con la profesora, aquí tengo una extraescolar, tengo que mirar que mi hija haga bien los deberes, que coma bien, tengo que prepararle la comida, tengo que mirar esto, lo otro, es como un cúmulo que tenemos constante en nuestra cabeza y no lo podemos dejar porque somos madres. No funciona así. Incluso si lo delegamos sobre alguien, sí, tal vez nos sentiremos mejor, pero dentro, en algún lado muy dentro, sentiremos que es, aún así lo tenemos que tener presente, ¿vale? Entonces cuesta mucho. Eh, por lo tanto, las mujeres salen a las calles, no es como una protesta violenta ni nada por el estilo, salen a las calles, hablan entre ellas, eh, cuentan sus problemas, manifiestan lo que quieren, manifestar lo que quieren que la gente sepa. Y no solo pasa aquí en Alicante, pasa en muchas otras ciudades. Y es así como se pasa aquí el día 8 de marzo, una manera de celebrarlo un tanto curiosa, pero también os digo que si hay algo que no está bien, la única forma en la que te escuchen, por desgracia, a día de hoy, es hacer protestas o manifestaciones pacíficas. Es la única forma de que te escuchen, porque solo así, de alguna manera, puedes llegar a algún lado, por desgracia. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Nosotros nos vemos ya este domingo con un nuevo video aquí en el canal. Y también no os olvidéis que cada martes, jueves y sábado tenemos un nuevo vlog en nuestro canal familiar, Emigrar con Ana Vlogs. Ahí es donde veréis algo más menos, digamos, profesional, una vida real de una familia aquí, compras semanales. Ahora mismo nos acabamos de comprar un coche también y os puedo contar, ahí es donde os voy a contar los requisitos, cómo hay que hacerlo, los pasos a seguir si quieres comprar un coche en España, de segunda mano incluso, sobre todo de segunda mano. Y os voy a dar nuestro testimonio, cómo ha sido, qué documentación nos han pedido y mucho, mucho más. Así que seguidnos por ahí también si todavía no lo estáis haciendo. Feliz 8 de marzo de nuevo, espero que la paséis muy bien, que disfrutéis de ese día. Si no lo celebráis, por lo menos que este día sea agradable y positivo. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.